La historia del pueblo judío. Introducción. Entre la fe, la diáspora y la identidad. La historia del pueblo judío es, al mismo tiempo, una de las más antiguas y más actuales de la humanidad. Es la historia de una comunidad que ha sobrevivido a imperios, exilios, persecuciones y renacimientos, y que aún hoy, miles de años después de su aparición en los textos del mundo antiguo, sigue estando en el centro de debates culturales, políticos y espirituales. Pero antes de comenzar, necesitamos hacer una aclaración fundamental de qué hablamos cuando hablamos de judíos. ¿Es una religión? ¿Una etnia? ¿Un pueblo? ¿Una cultura? ¿Una memoria histórica compartida? La respuesta no es sencilla, porque lo judío no cabe en una única categoría. Es una identidad fluida, que ha mutado, resistido y evolucionado según las circunstancias de cada época. A lo largo del tiempo, han sido llamados hebreos, israelitas, judíos. Han vivido como nómadas, como campesinos en Canaán, como esclavos en Egipto, como ciudadanos en Persia, como comerciantes en Al-Ándalus, como perseguidos en Europa y como nación en Israel. Han sido aceptados como el pueblo del libro y marginados como chivos expiatorios del fanatismo. Han vivido dentro de imperios y también fuera de ellos, como una diáspora que se convirtió en civilización. Uno de los grandes errores es intentar reconstruir esta historia únicamente a partir de la Biblia. Aunque los textos sagrados del judaísmo tienen un valor inmenso como expresión cultural y religiosa, no son crónicas históricas objetivas, sino relatos teológicos que fueron redactados y reformulados durante siglos. Por eso, en esta conferencia nos apoyaremos también en otras fuentes, la arqueología, la lingüística, los registros de otras civilizaciones y, sobre todo, la memoria colectiva del pueblo judío. Otro aspecto clave es que la historia judía no es lineal, ni centralizada, ni estática. Es una historia de dispersión y de reinvención, marcada por grandes momentos de centralidad, como Jerusalén o Babilonia, y largas etapas de vida comunitaria en los márgenes. Y sin embargo, a lo largo de más de 3000 años, el pueblo judío ha conservado un eje, una idea de unidad basada en la tradición, en la ley y en la transmisión intergeneracional. En los próximos minutos, recorreremos esta historia desde sus orígenes nómadas hasta el siglo XXI, pasando por las tragedias del exilio, la construcción del monoteísmo, la influencia de imperios, las persecuciones medievales, el surgimiento del sionismo y el conflicto contemporáneo en Oriente Medio. No para emitir juicios, sino para comprender. Porque entender la historia de los judíos no es solo entender a un pueblo, es entender el desarrollo de la civilización humana, el poder de la memoria y el impacto de las ideas. Orígenes nómadas y relatos fundacionales. Todo gran relato civilizatorio necesita un origen, y el del pueblo judío se encuentra en una figura tan poderosa como escurridiza, Abraham. Según la tradición bíblica, Abraham fue el primer patriarca, el hombre que, obedeciendo la voz de un Dios único, abandonó su tierra natal en Ur de Caldea, en la actual Mesopotamia, para dirigirse a una tierra prometida, Canaán. El mito fundacional, más teológico que histórico. Desde una perspectiva crítica, es importante subrayar que no hay pruebas arqueológicas concluyentes que verifiquen la existencia histórica de Abraham. Sin embargo, eso no le quita importancia. Como figura simbólica, Abraham representa algo crucial, la idea de un pacto con un Dios invisible, único y trascendente, en un entorno donde predominaban las religiones politeístas vinculadas a la naturaleza y al poder imperial. Ese pacto no solo es espiritual, sino también territorial y genealógico. Abraham es el padre de multitudes y el iniciador de una línea que lleva hasta Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. El contexto nómada, tribus semitas y pastores del desierto. Arqueológicamente, el escenario más plausible para los orígenes del pueblo hebreo es el de grupos semitas nómadas que habitaban entre el desierto de Arabia y el creciente fértil. Estos grupos practicaban una forma de religión tribal, probablemente no teísta, es decir,
adoraban a una deidad principal sin negar la existencia de otras. Estos clanes no tenían una identidad unificada en sus comienzos. Hablaban dialectos similares, compartían costumbres de pastoreo, vivían en tiendas y se movían por rutas de intercambio. No eran un pueblo en el sentido moderno, sino una red de tribus dispersas, sin una centralidad política o cultural clara. Un proceso de etnogénesis prolongado. Los hebreos no nacieron como un pueblo listo y formado, sino que su identidad se fue construyendo a lo largo de generaciones mediante la combinación de relatos orales, experiencias migratorias, conflictos locales y reinterpretaciones religiosas. Este proceso se conoce como etnogénesis, la formación progresiva de una identidad colectiva que se considera a sí misma diferente de los demás. Lo notable en el caso hebreo es que esta identidad se define por una memoria común y por una relación especial con un Dios único, más que por una lengua exclusiva o una estructura política. Canaán, tierra de paso y conflicto. La tierra de Canaán, la actual región de Israel, Palestina, Jordania y Líbano, era entonces una zona de tránsito, no de asentamientos homogéneos. Diferentes pueblos la habitaron, como cananeos, filisteos, moabitas y amorreos. Los hebreos se instalaron como uno más entre ellos, probablemente en las zonas montañosas más pobres y menos controladas. Con el tiempo, estos grupos adoptaron algunos elementos de la cultura local, pero también conservaron sus relatos y su particular forma de fe, que los distinguiría de sus vecinos. El comienzo de una historia sin centro fijo. A diferencia de otros pueblos antiguos, cuya identidad se anclaba en una ciudad, un templo o una dinastía, la identidad hebrea nació en el movimiento. Abraham, Isaac, Jacob, incluso Moisés, todos son figuras errantes. Y ese carácter errante será una constante en la historia del pueblo judío, el pueblo de la diáspora antes de que existiera la diáspora. Egipto, Moisés y el Éxodo, mito y posible raíz del monoteísmo. Si Abraham es el patriarca fundador, Moisés es el libertador, legislador y profeta central en la historia del pueblo judío. La narrativa del Éxodo, la salida de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí, es uno de los pilares fundacionales no solo del judaísmo, sino también del cristianismo y el islam. Sin embargo, al igual que con Abraham, la figura de Moisés y el relato del Éxodo presentan más valor simbólico que evidencia histórica concreta. Moisés, el hombre entre dos mundos. Según la Biblia, Moisés fue un hebreo criado en la corte del faraón egipcio, que luego lideró a su pueblo fuera de Egipto tras una serie de plagas y milagros, cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Desde un punto de vista histórico crítico, se ha planteado que Moisés podría haber sido un personaje real, pero su historia fue embellecida y transformada con el tiempo. Algunos estudiosos han sugerido que pudo haber sido influenciado por la figura del faraón Akenatón, quien en el siglo XIV a.C. intentó imponer el culto exclusivo a Atón, una deidad solar, en lo que podría considerarse la primera experiencia monoteísta de la historia registrada. ¿Fue Moisés un seguidor de esa reforma fracasada que escapó con un grupo de fieles? Es una hipótesis interesante, pero imposible de comprobar. Lo cierto es que la conexión entre Moisés, el monoteísmo y la ruptura con la idolatría es profunda y fundacional. ¿Esclavos en Egipto o minoría marginal? El relato bíblico describe al pueblo hebreo como esclavizado en Egipto, trabajando en condiciones inhumanas hasta que Dios los libera. Sin embargo, la arqueología no ha encontrado pruebas contundentes de una migración masiva de hebreos desde Egipto hacia Canaán. Es más probable que grupos semitas estuvieran presentes en Egipto como trabajadores temporales, comerciantes o clases subordinadas, y que, tras periodos de persecución o colapso político, emigraran hacia el noreste. Con el tiempo, estos movimientos pudieron haber sido narrados como una epopeya unificada, centrada en una figura heroica, Moisés. El Sinaí, la entrega de la ley. Independientemente de su historicidad, la entrega de la Torá, los primeros 5 libros del Tanaj, también conocidos como el Pentateuco, en el Sinaí representa un momento clave,
El pueblo hebreo deja de ser una colección de tribus y se convierte en una comunidad unida por una ley sagrada. Esta ley no solo contenía normas religiosas, sino también principios de justicia, higiene, sacrificio, conducta social y ética que diferenciaban a los hebreos de los pueblos vecinos. La ley se convierte en el corazón de la identidad judía. El Éxodo como mito de liberación. El relato del Éxodo tiene un poder simbólico inmenso, es la historia de una minoría oprimida que, guiada por la fe, desafía al poder imperial y construye su propia libertad. Esta narrativa ha inspirado movimientos sociales, políticos y religiosos a lo largo de la historia, desde los profetas bíblicos hasta los discursos de Martin Luther King. Más allá de su valor literal, el Éxodo moldea la psicología colectiva del pueblo judío: ser libres, pero obedientes a Dios; ser perseguidos, pero elegidos; ser errantes, pero con destino. El Dios del desierto. Una de las transformaciones más radicales de esta etapa es la aparición de un Dios no representable, invisible, trascendente y celoso, YHWH, el Tetragramatón. Este no es un Dios local, ni vinculado a fenómenos naturales, como en otras religiones antiguas. Es un Dios de la historia, que actúa con justicia, que exige fidelidad y que acompaña a su pueblo en el desierto. Este Dios es el gran legado de Moisés. Aunque el monoteísmo se consolidaría más tarde, la semilla estaba sembrada. Confederación tribal, hebreo común y unificación bajo el reino de David. Después del éxodo y del paso simbólico por el desierto, los hebreos entran a la tierra de Canaán, donde comienza una nueva etapa: el asentamiento, la organización política primitiva y la consolidación de una identidad común. Este proceso fue lento y conflictivo, lleno de tensiones internas y enfrentamientos con pueblos vecinos, pero también de unificación progresiva, tanto lingüística como religiosa. Confederación tribal, una estructura flexible. Los textos bíblicos hablan de 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob. En realidad, estas tribus eran probablemente clanes heterogéneos, con vínculos lingüísticos y culturales, pero sin una centralización real. Durante esta etapa, los hebreos no tenían un rey, ni un templo centralizado, ni una capital única. Vivían en aldeas, practicaban una religión local y eran gobernados por jueces, líderes militares o carismáticos que surgían en momentos de crisis. Esta forma de organización, más horizontal que vertical, les permitió resistir presiones externas, pero también dificultaba la cohesión interna. El hebreo como lengua unificadora. A lo largo de este periodo, los distintos grupos comenzaron a compartir un idioma común, el hebreo, una lengua semítica derivada del cananeo. Aunque con variaciones dialectales, el hebreo se convirtió en el vehículo lingüístico de una cultura unificada y posteriormente en el idioma sagrado de las Escrituras. El surgimiento del hebreo como lengua escrita también refleja la transición de la oralidad a la memoria documentada, un paso esencial para la supervivencia de cualquier identidad colectiva. De la confederación a la monarquía, Saúl, David y Salomón. Frente a las amenazas externas, especialmente los filisteos, los hebreos decidieron instaurar una monarquía. El primer rey fue Saúl, pero quien consolidó verdaderamente el poder fue David, alrededor del año 1000 a.C. David estableció Jerusalén como capital política y religiosa y unificó las tribus bajo su mando. Su reinado fue visto como un momento fundacional y su figura, a la vez guerrero, poeta y elegido de Dios, se convirtió en símbolo eterno del liderazgo mesiánico. Su hijo, Salomón, llevó el reino a su máximo esplendor, construyó el primer templo de Jerusalén, consolidó alianzas regionales y centralizó el culto en torno al Dios de Israel. Fue una época de riqueza relativa, expansión diplomática y afirmación religiosa. Tensiones internas y división posterior. Pero el esplendor fue breve. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte, con capital en Samaria, y Judá al sur, con capital en Jerusalén.
Esta fractura tendría consecuencias profundas. Israel sería más vulnerable y más influenciado por otras culturas. Judá, al mantener Jerusalén y el templo, desarrollaría una identidad más cohesionada y conservadora. Esta escisión marcó el inicio de dos caminos paralelos, de los cuales solo uno, Judá, sobreviviría a los siglos venideros. El templo como centro simbólico. La construcción del templo por Salomón significó más que una obra arquitectónica, fue la materialización del pacto entre Dios y su pueblo. Allí residía el arca de la alianza y allí se ofrecían los sacrificios rituales. El templo se convirtió en el eje espiritual y político del judaísmo antiguo, un símbolo de unidad, autoridad divina y legitimidad nacional. Su destrucción posterior y su reconstrucción siglos después será uno de los elementos centrales de la memoria judía. Judá y el nacimiento del judío. Con la división del antiguo reino de Salomón en dos entidades, Israel al norte y Judá al sur, comenzó un proceso que tendría una consecuencia crucial, la desaparición del israelita y el nacimiento del judío. En este bloque exploraremos cómo la historia favoreció a Judá como depositaria de la identidad hebrea, y cómo, a través de una combinación de geografía, trauma y teología, surgió una nueva conciencia colectiva, el judaísmo. El destino divergente de dos reinos. Tras la escisión, el reino del norte, Israel, prosperó por un tiempo, con una economía dinámica y mayor contacto internacional. Pero esa misma exposición lo volvió vulnerable. En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió Israel, destruyó Samaria y deportó a gran parte de su población. Las llamadas 10 tribus perdidas se disolvieron progresivamente, asimiladas en el entorno imperial. En cambio, el reino del sur, Judá, más pequeño y montañoso, logró resistir por casi 150 años más. Aunque también enfrentó invasiones y crisis, conservó Jerusalén y el templo, lo que le permitió consolidar su identidad religiosa y política. El nacimiento del judío. De este proceso proviene la palabra judío, que originalmente hacía referencia a los habitantes de Judá. Cuando el reino del norte desapareció, los sobrevivientes del sur redefinieron su identidad a partir de su propia supervivencia. Ya no eran simplemente hebreos o israelitas. Ahora eran Yehudim, judíos, un pueblo que recordaba a los demás como desaparecidos, pero que se veía a sí mismo como el custodio legítimo de la alianza con Dios. La Torá como núcleo identitario. Durante esta etapa, se consolida un eje que será fundamental hasta hoy, la ley, Torá, como centro de la vida judía. La religión judía deja de depender exclusivamente del templo o del rey, y se desplaza hacia el texto, el estudio y la observancia ritual. La Torá, con sus leyes, mandamientos, genealogías y relatos fundacionales, se convierte en el gran archivo cultural del pueblo judío. Y más que un conjunto de normas, es una forma de vivir, de pensar y de pertenecer. En esta época también se empieza a redactar, compilar y revisar lo que más tarde sería conocido como el Tanaj, el canon de la Biblia hebrea, así como otras tradiciones orales que se desarrollarán en el Talmud siglos después. Los samaritanos, una disidencia persistente. No todos aceptaron esta redefinición de la identidad. En el territorio del antiguo reino del norte permanecieron comunidades que seguían adorando a YHWH, pero desde otras tradiciones y lugares sagrados. Estos grupos dieron origen a los samaritanos, que reconocen solo el Pentateuco y consideran el monte Gerizim como su lugar sagrado. Para los judíos de Judá, los samaritanos eran una herejía, un residuo impuro del pasado. Esta tensión persistirá incluso en tiempos de Jesús, como muestran los evangelios. Exilio, retorno y reforzamiento de la identidad. En el año 586 a.C., el reino de Judá fue finalmente conquistado por Babilonia, que destruyó Jerusalén y el templo y deportó a buena parte de la élite judía. Este fue el primer gran exilio, pero no significó el fin del judaísmo.
Al contrario, en el exilio babilónico surgió una nueva forma de ser judío, sin templo, sin tierra, pero con comunidad, ritual y estudio. Cuando el imperio persa permitió el retorno, 538 a.C., la identidad judía ya no era simplemente territorial, sino espiritual y legal. Imperios, dominación y resistencias, asirios, babilonios, persas, helenos y romanos. La historia del pueblo judío no puede entenderse sin su relación constante con los grandes imperios de la antigüedad. Lejos de haberse desarrollado en aislamiento, el judaísmo nació, creció y se transformó en contacto y conflicto con potencias extranjeras que dominaron la región de Canaán durante siglos. Esta interacción dio lugar a momentos de destrucción, pero también de renovación espiritual e intelectual. Asirios y babilonios, el trauma del exilio. Ya vimos cómo los asirios, en el siglo VIII a.C., destruyeron el reino de Israel y provocaron la desaparición de las 10 tribus del norte. Posteriormente, los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor II, conquistaron el reino de Judá en el año 586 a.C., destruyeron el primer templo y deportaron a la élite judía a Babilonia. Este evento fue un trauma fundacional. El exilio en Babilonia obligó al pueblo judío a reformular su identidad sin templo, sin tierra y sin rey, dando lugar a una religiosidad más interiorizada, más centrada en la ley y en la comunidad. Durante el exilio, se profundizó la elaboración de textos, la práctica de la oración en grupo y la reflexión sobre el sufrimiento como castigo divino y oportunidad de redención. Fue en este contexto donde nació el judaísmo como religión de la palabra. Persas, libertad y reconstrucción. En el año 539 a.C., el imperio persa de Ciro el Grande derrotó a Babilonia y permitió a los judíos exiliados retornar a Jerusalén. Este evento fue visto como una señal divina y Ciro fue considerado un ungido por el propio Dios de Israel. Bajo dominio persa, los judíos reconstruyeron el segundo templo, restablecieron parte de su organización sacerdotal y reforzaron su identidad religiosa. No obstante, siguieron siendo una provincia menor en un vasto imperio, con autonomía limitada. Helenismo, cultura, crisis y rebelión. Con la conquista de Alejandro Magno, siglo IV a.C., la región pasó a formar parte del mundo helenístico, donde la cultura griega, su lengua, filosofía, arte y cosmología, se expandió por todo Oriente Próximo. Esto generó una profunda crisis cultural entre los judíos. Algunos sectores de la élite aceptaron el helenismo, adoptando el griego y participando en la vida cosmopolita. Otros lo vieron como una amenaza directa a su fe y tradiciones. El punto de quiebre llegó con la dinastía seleucida, heredera de Alejandro, particularmente con Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el culto a Zeus en el Templo de Jerusalén. Esto provocó una rebelión encabezada por los macabeos, una familia sacerdotal. Los macabeos y el reino asmoneo. La revuelta de los macabeos, siglo II a.C., tuvo éxito. Los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo, dando origen a la festividad de Hanukkah. Fundaron un reino independiente, el reino asmoneo, que combinaba autoridad religiosa y militar. Este periodo de independencia fue breve, pero significativo. Representó la posibilidad de un judaísmo soberano, aunque no exento de conflictos internos entre tradicionalistas y helenizantes. Herodes y la monumentalización del poder. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron Judea. Más tarde, Herodes el Grande fue nombrado rey cliente por Roma. Aunque no era de linaje davídico ni bien visto por muchos judíos, Herodes emprendió grandes obras arquitectónicas, incluyendo la ampliación majestuosa del segundo templo. Bajo su reinado, Jerusalén vivió un esplendor urbano sin precedentes, pero también una profunda tensión religiosa y social. Herodes era un tirano temido, y su lealtad a Roma fue vista con recelo. La dominación romana y las grandes revueltas. Tras la muerte de Herodes, la situación se deterioró.
Roma gobernó directamente la provincia y aumentó los impuestos. Surgieron movimientos mesiánicos, fariseos, celotes y esenios, cada uno con distintas visiones del futuro de Israel. La tensión explotó en el año 66 después de Cristo, con la primera guerra judeo-romana. Roma respondió con brutalidad. En el año 70, el general Tito destruyó el segundo templo, un acto devastador que marcó el fin del judaísmo sacerdotal. Una segunda rebelión, liderada por Bar Kokhba en el año 132 después de Cristo, fue aún más catastrófica. Roma arrasó Judea, prohibió la práctica del judaísmo en Jerusalén y rebautizó la región como Palestina en honor a los antiguos enemigos filisteos. De religión nacional a religión de la diáspora. Tras estas derrotas, el judaísmo dejó de ser una religión centrada en el templo y en la tierra. Nació un judaísmo rabínico, basado en la sinagoga, el estudio, la ley oral y la comunidad local. Fue un cambio profundo, de una religión ligada al sacrificio y al territorio, a una religión portátil, adaptable y centrada en el texto. Este modelo rabínico permitiría la supervivencia del pueblo judío durante los siglos oscuros del exilio. La diáspora, del Imperio Romano a la Edad Media. Con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo y la brutal represión de la revuelta de Bar Kokhba en 135 después de Cristo, el judaísmo entró en una nueva era, la de la diáspora. El pueblo judío, ahora disperso por vastas regiones del mundo, ya no se organizaba en torno a un territorio nacional ni a un templo central, sino en torno a la sinagoga, la halajá, ley judía, la vida comunitaria y la memoria. Esta transformación marcó el comienzo de una forma de existencia única en la historia humana, la de un pueblo sin Estado, pero con identidad, sin ejército, pero con cohesión, sin soberanía, pero con resiliencia. La sinagoga, nuevo eje de la vida judía. Sin el templo, la práctica del judaísmo se reinventó. La sinagoga, espacio de oración, estudio y reunión, se convirtió en el centro de la vida religiosa y social. En paralelo, el estudio de la Torá y de la ley oral, Misna, Talmud, adquirió un peso enorme. Los rabinos reemplazaron a los sacerdotes y el conocimiento pasó a ser el principal instrumento de liderazgo. Este modelo permitió que el judaísmo sobreviviera a miles de kilómetros de Jerusalén, bajo diversas culturas y sistemas políticos, adaptándose sin asimilarse completamente. Comunidades dispersas, memoria compartida. Desde el siglo II en adelante, comunidades judías se establecieron en todos los rincones del mundo conocido. En Babilonia, Irak actual, floreció una importante escuela rabínica que produjo el Talmud babilónico, una de las obras más influyentes de la historia judía. En Yemen, Persia y más tarde India y Etiopía, los judíos vivieron en contextos culturales no cristianos, manteniendo prácticas únicas. En norte de África, bajo el dominio romano y luego islámico, surgieron centros comerciales y rabínicos importantes. En Europa, especialmente en el mundo cristiano, comenzaron a instalarse comunidades judías en lo que hoy es Francia, Alemania, España e Italia. A pesar de la distancia, estas comunidades mantenían una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, basada en el calendario, las festividades, los textos sagrados y la memoria del exilio. Cristianismo y judaísmo, separación y rivalidad. Durante los primeros siglos de la era común, el cristianismo era todavía una secta interna del judaísmo. Pero tras la destrucción del templo y la expansión del mensaje cristiano a los no judíos, la separación se profundizó. El cristianismo se convirtió en religión imperial con Constantino, siglo IV, y a partir de entonces, los judíos pasaron a ser una minoría tolerada pero subordinada en el mundo cristiano. Se les permitió vivir, pero con restricciones legales, marginación social y presión misionera constante. A nivel teológico, el cristianismo sostenía que la Iglesia había reemplazado a Israel como pueblo elegido. Esta doctrina, conocida como teología del reemplazo, sirvió de justificación para siglos de antisemitismo teológico e institucional. Edad Media,
entre protección, persecución y tolerancia parcial. Durante la Edad Media, los judíos europeos vivieron una existencia ambigua. Por un lado, eran protegidos por reyes y papas como servidores útiles del sistema económico, prestamistas, médicos, comerciantes. Por otro, eran objeto de odio popular, supersticiones y ataques periódicos. En Francia, Inglaterra y Alemania, los judíos fueron expulsados, masacrados o confinados en guetos, se les acusó de crímenes rituales, de envenenar pozos, de provocar la peste negra, los pogromos. Ataques violentos a comunidades judías se volvieron frecuentes en momentos de crisis. A pesar de ello, muchas comunidades judías florecieron intelectualmente, desarrollando poesía litúrgica, comentarios bíblicos y textos legales que aún se estudian hoy. Al-Ándalus y el mundo islámico, un refugio relativo. En contraste con Europa cristiana, el mundo islámico ofreció, durante varios siglos, un espacio de convivencia más tolerante, aunque no exento de limitaciones. En lugares como Bagdad, El Cairo, Córdoba y Granada, los judíos vivieron un renacimiento cultural. Fueron astrónomos, traductores, filósofos y médicos de corte. Figuras como Maimónides emergieron de este contexto. Los judíos eran considerados díes, es decir, protegidos pero subordinados. Pagaban impuestos especiales y no podían ostentar cargos públicos, pero gozaban de autonomía interna y un respeto mayor que en el mundo cristiano. Una identidad forjada en el exilio. La diáspora no fue una simple consecuencia del fracaso político. Fue el laboratorio cultural y espiritual donde se consolidó el judaísmo como lo conocemos hoy, basado en el texto, en la educación, en la ley, en la comunidad y en la memoria de un centro ausente. El pueblo judío se convirtió, en palabras de algunos historiadores, en una nación portátil, sin fronteras fijas, pero con una arquitectura espiritual sólida. Modernidad, antisemitismo y nacionalismo. Con la llegada de la modernidad, el mundo judío enfrentó un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades. El sistema medieval, basado en comunidades cerradas, tolerancia condicional y separación cultural, comenzó a derrumbarse bajo el impacto de la Revolución Francesa, la Ilustración y la formación de los estados modernos. Este proceso permitió una cierta emancipación de los judíos en Europa occidental, pero también generó nuevas formas de exclusión, ahora disfrazadas de ciencia, nacionalismo o ideología política. Emancipación y ciudadanía, la promesa moderna. A fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la Revolución Francesa marcó un hito histórico. Por primera vez, un Estado europeo reconocía a los judíos como ciudadanos plenos. Ya no serían una comunidad aparte, sino individuos con derechos civiles, políticos y legales. Este modelo se expandió gradualmente a otras partes de Europa occidental. Muchos judíos aprovecharon estas nuevas condiciones para asimilarse a la vida pública, convirtiéndose en comerciantes, periodistas, abogados, médicos, banqueros y hasta parlamentarios. En Alemania, Austria, Italia y Francia surgió una clase media judía ilustrada, integrada y laica. Sin embargo, esta integración no fue universal ni irreversible. Antisemitismo moderno, del odio religioso al odio racial. Durante la Edad Media, el rechazo hacia los judíos se basaba principalmente en argumentos teológicos, se les acusaba de deicidio, herejía o traición a la fe cristiana. Pero en el siglo XIX, en un contexto de secularización, ese odio se transformó en antisemitismo racial y nacionalista. Ahora, los judíos eran percibidos como un cuerpo extraño en la nación, incapaces de asimilarse, conspiradores, duales, codiciosos o decadentes. Ya no se trataba de cambiar de religión, el judío era visto como irremediablemente diferente, incluso si era ateo o totalmente asimilado. Este nuevo antisemitismo se expresaba en panfletos y prensa populista que culpaban a los judíos por las crisis sociales.
teorías pseudocientíficas que los clasificaban como una raza inferior o degenerada, partidos políticos y movimientos nacionalistas que pedían su exclusión o expulsión. El caso Dreyfus y la fragilidad de la integración. Un símbolo paradigmático de esta tensión fue el caso Dreyfus, en Francia, 1894-1906. Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés, fue falsamente acusado de traición y condenado sin pruebas en un juicio marcado por el antisemitismo institucional. El caso dividió a Francia y generó una ola de apoyo internacional. Finalmente, Dreyfus fue exonerado, pero el episodio reveló la fragilidad de la integración judía, incluso en el país de los derechos del hombre. Entre los testigos del caso estaba un periodista austríaco llamado Theodor Herzl, quien quedó profundamente impactado. El nacimiento del sionismo, una solución política. Frente a la persistencia del antisemitismo incluso en los países más ilustrados, algunos pensadores judíos comenzaron a plantear una idea radical: la solución al problema judío no era la integración, sino la soberanía. Herzl propuso en 1896 la creación de un Estado judío moderno en Palestina. Así nació el sionismo político, un movimiento nacionalista que aspiraba a dotar al pueblo judío de su propio territorio, ejército, idioma y gobierno. El sionismo dividió a las comunidades judías. Algunos lo apoyaron con entusiasmo, viendo en él una vía de salvación, otros lo rechazaron, creyendo que la asimilación aún era posible, y muchos más se mantuvieron escépticos o neutrales, priorizando su fe o su pertenencia local. Pogromos en Europa Oriental y la emigración masiva. Mientras tanto, en Europa Oriental, especialmente en el Imperio Ruso, las condiciones de vida eran mucho más duras. Los judíos vivían en la zona del Pale of Settlement, sujetos a leyes discriminatorias, persecuciones y pogromos violentos, especialmente en Ucrania y Polonia. Entre 1880 y 1920, cerca de 2 millones de judíos emigraron desde Rusia y Europa Oriental hacia América, principalmente a Estados Unidos, pero también a Argentina, Canadá y Palestina. Fue una de las mayores migraciones del pueblo judío desde la Edad Antigua. Estas nuevas comunidades llevaron consigo sus lenguas, yidis, ladino, hebreo, sus costumbres, su música, su memoria, y comenzaron a construir una diáspora moderna, a la vez conectada y fragmentada. Identidad y tensión en la modernidad. La modernidad ofreció a los judíos una puerta entreabierta: podían integrarse, pero nunca del todo. Podían prosperar, pero siempre bajo sospecha. Podían pertenecer, pero sin perder del todo su diferencia. Esta ambigüedad estructural generó múltiples respuestas. Religiosas, ortodoxia, hasidismo, reformas, políticas, sionismo, socialismo, liberalismo, culturales, literatura judía moderna, teatro, filosofía, música. El resultado fue una revitalización intelectual y espiritual del judaísmo, pero también una creciente vulnerabilidad frente a los vientos oscuros del siglo XX. Siglo XX, inmigración a Palestina y génesis del conflicto. El siglo XX marcaría un antes y un después en la historia del pueblo judío. Fue el siglo de sus mayores tragedias, pero también de su mayor proyecto político y nacional moderno, la fundación del Estado de Israel. En este último bloque exploramos el tránsito de la diáspora global a la concentración territorial en Palestina, en un proceso marcado por sueños de redención, tensiones coloniales y un conflicto aún abierto. La inmigración a Palestina, el comienzo de un retorno. Desde finales del siglo XIX, con el auge del sionismo, comenzaron las primeras olas migratorias judías a Palestina, conocidas como Aliyot. Estas oleadas estaban formadas en su mayoría por judíos de Europa Oriental, motivados por la persecución, el antisemitismo y el ideal de redención nacional. Palestina, en ese momento, era parte del Imperio Otomano y estaba habitada por una población mayoritariamente árabe musulmana y cristiana. La inmigración judía, aunque aún pequeña, trajo cambios importantes: compra de tierras, establecimiento de kibutzim,
granjas colectivas, creación de escuelas hebreas y una progresiva estructuración institucional de la comunidad judía, la Yishuv. El mandato británico y la Declaración Balfour. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se disolvió y Gran Bretaña asumió el control de Palestina bajo mandato de la Liga de las Naciones. En 1917, en plena guerra, el gobierno británico había emitido la Declaración Balfour, en la que expresaba su apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, siempre que no se perjudicaran los derechos de las comunidades existentes. Este documento, ambiguo y políticamente motivado, sentó las bases para el conflicto entre el nacionalismo judío y el nacionalismo árabe. Ambos pueblos consideraban la misma tierra como propia y ambos aspiraban a la soberanía. Tensión creciente entre judíos y árabes. Durante las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía aumentó significativamente, alimentada por el antisemitismo en Europa y los pogromos en el este. También se fortalecieron las instituciones del Yishuv, con estructuras políticas, sindicatos, defensa armada, Haganá y una economía autosuficiente. La población árabe, por su parte, se sintió crecientemente amenazada. Surgieron movimientos nacionalistas palestinos, huelgas generales y estallidos de violencia intercomunitaria. Los británicos, atrapados entre ambas partes, reprimieron a unos y a otros en diferentes momentos, sin resolver el fondo del conflicto. La Shoah, el Holocausto y su impacto. La tragedia del Holocausto, Shoah, perpetrado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, marcó un punto de no retorno. 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, guetos, fusilamientos masivos y cámaras de gas. Esta catástrofe no solo conmocionó al mundo, sino que transformó profundamente la conciencia judía y mundial. Para muchos, demostró que la asimilación y la ciudadanía no eran garantía de seguridad. El sionismo ganó fuerza como única vía para garantizar la supervivencia judía. Tras la guerra, cientos de miles de sobrevivientes se encontraron sin hogar, sin familia y sin nación. Muchos intentaron emigrar a Palestina, pero las restricciones británicas lo impedían, generando más tensiones. La fundación del Estado de Israel. En 1947, la ONU propuso un plan de partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. La agencia judía aceptó el plan, los líderes árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, varios países árabes invadieron el nuevo Estado, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel resistió y amplió su territorio más allá del previsto por la ONU. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados, generando el problema de los refugiados palestinos, la Nakba o catástrofe en la narrativa árabe, que sigue sin resolverse hasta hoy. Un nuevo centro, múltiples periferias. Con la creación de Israel, el judaísmo volvió a tener un centro territorial soberano, con ejército, gobierno y lengua propia, el hebreo moderno. Sin embargo, la diáspora no desapareció. Millones de judíos permanecieron en América, Europa y el mundo árabe. De hecho, muchos judíos de países musulmanes fueron expulsados o emigraron a Israel entre 1948 y 1967, generando una nueva ola migratoria forzada que no siempre es visibilizada. Israel se convirtió en el eje del judaísmo contemporáneo, pero también en un punto de fricción política, moral y espiritual. Para algunos, representa la culminación de siglos de exilio, para otros, una fuente de conflicto con graves consecuencias. ¿Redención o nuevo desafío? El siglo XX cerró con un balance ambivalente. El pueblo judío pasó de ser víctima del mayor genocidio moderno a tener un Estado poderoso, próspero y tecnológicamente avanzado. Pero el precio ha sido alto: guerras, conflictos no resueltos, tensiones internas entre laicos y religiosos, y una relación aún tensa con buena parte del mundo árabe.
Conclusión. Hablar de la historia del pueblo judío es hablar de la memoria más larga y densa de la humanidad. Ningún otro pueblo ha atravesado tantos imperios, ha sido tan dispersado, tan cuestionado, y sin embargo, ha conservado con tanta tenacidad su conciencia de identidad, su lengua sagrada, sus prácticas religiosas, su ley y su historia. El recorrido que hemos hecho hoy revela que la historia judía no es lineal, sino cíclica, tiempos de libertad y persecución, de integración y exclusión, de centralidad y marginalidad. Pero hay una constante que atraviesa todos los siglos: la resiliencia. Ser judío, más allá de la religión, es participar de una herencia colectiva de resistencia, adaptación y transmisión. ¿Qué significa hoy ser judío? La pregunta final no tiene una sola respuesta. Para algunos, ser judío es observar la halajá, la ley religiosa; para otros, es hablar hebreo moderno o visitar Tel Aviv; para muchos, es recordar a los abuelos en el Stetl, cantar en yidis o encender una vela en Hanukkah en Nueva York, Buenos Aires o París. Para otros, es un lazo cultural, un destino histórico o una cicatriz heredada. La identidad judía puede ser religiosa, étnica, nacional, lingüística o cultural, y a veces, todo eso a la vez. Esa complejidad es parte de su riqueza. Un pueblo sinérgico entre centro y diáspora. Hoy, el pueblo judío se articula entre dos polos fundamentales. 1. Israel, con sus contradicciones internas, sus avances científicos, su peso geopolítico y su constante lucha por la seguridad y legitimidad. 2. La diáspora, con comunidades diversas que enfrentan nuevas formas de antisemitismo, asimilación, activismo y reinvención espiritual o cultural. Ambos espacios se necesitan, se discuten, se critican y se retroalimentan. Porque el judaísmo nunca ha sido estático, es una conversación viva entre el pasado y el presente. Una historia universal. Comprender la historia del pueblo judío es solo un ejercicio de interés académico o religioso. Es también un espejo para nuestra propia historia humana, nos muestra cómo se construye la identidad, cómo se transmite la memoria, cómo se resiste sin perder la dignidad. Nos enseña que un pueblo puede perder todo: tierra, templo, soberanía, y sin embargo no perderse a sí mismo. Y sobre todo, nos recuerda que detrás de cada símbolo, cada letra hebrea, cada festividad, hay siglos de preguntas, de sueños, de duelos y de esperanza.